recordar a los que estuvimos. El saludo de Pablo a la iglesia en Colosas resalta tres cosas importantes en los primeros dos versículos y resalta que a quienes se dirige es a los santos. O sea que Dios tiene un pueblo en la tierra que se llama iglesia, pero la iglesia tiene una característica, porque si hablamos de iglesia en la tierra hay una cantidad de personas que afirman, reclaman ser la iglesia de Dios. Pero la iglesia de Dios tiene una característica y es que son los santos. Amén. Eso lo hablamos el jueves. ¿Y son qué más? Los santos y fieles. Hay algo que tiene la iglesia y es que es fiel a Cristo, fiel a su palabra. Pero el texto, la frase completa dice, fieles hermanos en Cristo, haciendo referencia a un grupo de personas que tiene una característica y es que se parecen a Cristo. Somos hermanos de Cristo. No le dé miedo, porque eso lo dice la Biblia. Gloria a Dios. Se hizo pariente cercano, se hizo hermano nuestro para poder así redimirnos con su sangre y para darnos el ejemplo de cómo debemos vivir y cuál es la característica entonces de esta confraternidad que se llama hermanos. Así que Cristo, cuando le maldecían, creo que recuerdo lo que prediqué el jueves, no respondía con maldición. Esa es la característica de un hermano. O sea que cuando Pablo se refiere a la iglesia en Colosas, les dice que colosenses es eso, son santos y fieles hermanos en Cristo. Y si Dios se refiriera a la iglesia de la cumbre, ¿qué esperamos nosotros que el Señor dijera de la iglesia de la cumbre? Y de la iglesia que está en la tierra, que son ¿qué? Lo mismo, santos, que somos fieles, que somos hermanos en Cristo. Gloria a Dios. Por lo tanto, tenemos las características de Él, que cuando le maldecían, no respondía con maldición. O sea que no devolvía. Por eso estamos en medio de un mundo muy malo. El apóstol Pedro dijo, en medio de una generación perversa. Esa es la generación que estamos viviendo y es la de los últimos tiempos, que comenzaron desde la predicación de los apóstoles. Por eso el texto hace referencia a que el Señor estaba pronto a venir desde el día de los apóstoles. ¿Por qué? Porque desde ahí se cuenta el último tiempo. Juan lo contó desde ahí. Juan dice, hijitos, este es ya el último tiempo. Esa palabra último, para los que estudiosos y que les gusta ese tema de la escatología, esa palabra último en griego es escatos. De ahí viene la palabra escatología, el estudio de las profecías. Y Juan dijo, esa palabra está en la Biblia, por supuesto, en un idioma, no el español, sino en griego. Y de ahí viene la palabra escatología. Entonces lo que la gente le gusta escuchar o saber del último, ¿qué es lo que va a pasar? Pues es eso. El apóstol Juan dijo, ya estamos en el último tiempo. También hasta los profetas escribieron. Joel dijo, en los postreros días, esa palabra postrero también viene del mismo término. En los postreros días, el apóstol Pedro dijo, ¿qué es esto que están viendo aquí? Dice, esto es lo dicho por el profeta Joel, en los postreros, o sea, últimos días
el Señor haría esto, pero en los últimos días hay una característica de la humanidad que es de una actitud de rebeldía, de unas cosas que estamos viendo hoy más que nunca con fuerza, pero que la iglesia tiene una característica, y es que la iglesia son ovejas. Amén. Y por supuesto son fieles, santos, fieles hermanos en Cristo Jesús. Y para ese grupo de personas que están así, que les desea el Señor a través de la pluma que escribe Pablo, dice: gracia y paz. Amén. Es que para que nosotros nos tenga el Señor en ese lugar tan especial, es porque nos ha dado algo supremamente extraordinario. Y sigue diciendo Pablo: siempre oramos por ustedes y damos gracias a Dios. Una de las cosas que hemos aprendido en nuestro vivir en Cristo, en nuestro relacionarnos con Él, es que hemos aprendido a orar. ¿Se fueron? Hemos aprendido a orar, a comunicarnos con Dios, a expresar delante de Dios lo que muchas veces vivimos, lo que sentimos por la humanidad, por la familia, y hemos aprendido a orar. Pero en este sentido específico, Pablo se refería a lo que él hacía en este caso con Timoteo, que son los que están remitiendo la carta a la iglesia en Colosas, y es que ellos no cesaban, dice: siempre oramos por ustedes. Hay algo que Dios ha puesto en el corazón de los que le servimos en este ministerio, y es siempre estar orando por la iglesia. Aunque yo no los distingo a todos, aunque no les sé los nombres, aunque haya pasado por el lado suyo y no lo haya saludado, porque eso puede haberme ocurrido ya, porque como todo el mundo estamos tapados, entonces yo estoy tratando de distinguirlos a ustedes. Estoy tratando, pero aún si no tuviéramos esta cuestión, todavía no me sería fácil poderlos distinguir y sobre todo aprenderme el nombre. Y puede ser que paso de largo en algún momento y no les saludo. Sin embargo, yo estoy orando por ustedes, para que Dios los bendiga. Porque si Dios lo bendice a usted, Dios también me bendice a mí. Amén. Porque si yo le pido al Señor que los ayude, yo también seré ayudado, porque ustedes también sé que la iglesia está orando por mí. Que muchos de los hermanos, no solamente por mí, sino por todos los ministros, todos los pastores, por los misioneros, por los que tenemos esta responsabilidad y esta carga de predicar la palabra y de apacentar la grey de Dios, que es la iglesia que está entre nosotros, cuidando de ella. Bendito el Señor, no por fuerza, porque estamos aquí por voluntad, estamos aquí por agradecimiento y por un reconocimiento profundo de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Por eso hay algo que le enseñamos a la iglesia y que todos compartimos, y es que oramos. Amén. Usted no puede darse el lujo de dejar apagar en tu vida la oración. Amén. La oración. Porque hay tiempos, o puede sucedernos, que se nos acabe la oración, esa gratitud, porque
Hay un ingrediente que debe llevar la oración. La oración tiene un ingrediente esencial, se llama acción de gracias. Pero cuando las cosas están mal, cuando las cosas no se dan como yo las pienso, como yo le pido a Dios, entonces ahí se convierte en un gran dilema. Y el dilema es, ¿por qué yo voy a darle gracias a Dios si antes, en lugar de mi vida, de mi familia, de mi hogar, de mis hijos, de mi esposa, haber mejorado, se ha empeorado la situación? ¿Qué motivación tendría yo entonces para dar gracias? Sin embargo, la Biblia me enseña a dar gracias a Dios por todo, en todo. Amén. Porque a veces se puede orar, pero si la oración no tiene los ingredientes, porque es que para que se llame oración a Dios debe tener los ingredientes. Yo no puedo decir, voy a hacer un sancocho. Y digo, bueno, voy a poner el sancocho, el que hacemos aquí en Santander. Y no, ¿cuál es el sancocho? Plátanos. Ya estoy haciendo un sancocho, aquí tengo un poco de plátanos. Me dice, sancocho. No, para nosotros nuestro concepto de sancocho es que debe tener más elementos, más ingredientes. Amén. Si usted se va a dirigir a Dios, la oración tiene ingredientes. Amén. Y uno de los principales ingredientes se llama acción de gracias. Siempre damos gracias. El encabezado de muchas de las cartas de Pablo es esa: siempre doy gracias orando. Eso significa que Pablo en su carta ya le estaba diciendo a la iglesia de Colosas cómo es la oración. Pero para poder vivir la oración en acción de gracias, se tiene que reconocer que lo más grande que tenemos no son las cosas que poseemos, no es lo que hemos alcanzado o podamos alcanzar, sino lo que tenemos en Él. Que tenemos en Cristo una esperanza bienaventurada de gloria, que tenemos en Cristo una salvación, y eso es suficientemente una motivación grande para darle gracias a Dios por la obra que ha hecho en mi vida. Alabado sea el Señor. Pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo. Otra de las cosas que Pablo resalta aquí es lo que tiene la iglesia en Colosas. Son unos hermanos santos, fieles. Son unos hermanos que oran. Son gente que da gracias, pero es porque hay un pueblo allí que tiene su fe en Cristo. Amén. Yo en mi Biblia tengo resaltado la palabra fe en Cristo. ¿Por qué? Porque la fe se volvió hasta en un mercado. Sí. La gente, para hablar de fe, la gente tiene fe en la fe. Me explico. La gente piensa que si yo creo algo y lo pido, tiene que dárseme, porque yo sencillamente lo creo. ¿Por qué? Porque eso nos lo enseñaron, no en la iglesia, y no porque la iglesia no puede enseñar algo que no dice la Biblia. Pero de alguna manera, como nosotros estamos en medio de otras doctrinas, de otros grupos religiosos, entonces nos enseñaron a tener fe en la fe. De ahí que se oyen frases como esta: lo importante es tener fe en Dios. O sea que lo que se llama trascendental es creer en Dios.
Pero ese creer en Dios tiene unas implicaciones, y es que el Señor dijo: el que cree en mí, como dicen las Escrituras. O sea, porque si se trata de creer en Dios, créame que el diablo también cree en Dios. Y por eso ni siquiera tiene derecho a la gracia, porque la gracia no fue destinada para ellos, o sea, para él y sus secuaces que tiene, o sus secuaces, sino para nosotros. La fe que profesa la iglesia es en Cristo, en su obra redentora, en sus palabras, en lo que Él hizo por nosotros. Así que cuando se tiene noticia de una iglesia que tiene la fe puesta en Cristo Jesús, entonces estamos hablando de una iglesia que está afirmada y anclada en la palabra de Dios, porque hay una iglesia que oye la palabra continuamente, que tiene relación con la enseñanza. Pero si hacemos una pequeña evaluación de cuánto oímos la palabra, yo estaba haciendo un ejercicio hace un rato. Venimos a culto, alguno viene martes, jueves, sábado, domingo, pero otro viene cada 8 días. Hoy se puede oír predicaciones, si quieren, las 24 horas. Pero nosotros todos estamos atareados, tenemos muchas cosas que realizamos. Sin embargo, al analizar concienzudamente qué tiempo dedicamos a oír y aprender la palabra, entonces podemos llegar a una conclusión que es muy poco el tiempo en relación a todo el tiempo que tenemos. Porque si miramos aquí, nada más en 50, una hora que yo predique, puede ser que usted en algún momento o en varios momentos su mente se va. Por algo te desconcentraste, en algo pensaste, ¡fum! Eso nos pasa a todos. Y de pronto el hilo que llevaba, porque aquí uno va enseñando, lleva un hilo, ¡prum!, se cortó. Y uno cuando vuelve otra vez, porque puede ser que uno esté aquí, ahí de presencia y que está mirando, pero su mente está en otra parte. Cuando una persona tiene un problema demasiado difícil, también le puede costar concentrarse, porque la persona está ida. Hay gente que está mirando así fijamente, pero no está mirando allá. Por eso es que uno pasa por el lado de otra persona y no la ve. No es porque no vea por dónde va, no es porque no vea a las personas, sino porque su mente está fijada en algo. Y uno, como ya tiene unas cosas que hace por inercia, o sea, caminar es un ejercicio que lo aprendió cuando nació, de los primeros mesecitos. Usted aprendió a caminar y aprendió a movilizarse, aprendió la motricidad gruesa y fina, y etcétera. Pero ya en la vida uno tiene esas cosas, entonces la enseñanza de la palabra de Dios, que es lo que va a alimentar la fe y lo que la va a ubicar en Cristo, es lo que a veces no se vuelve lo prioritario ni lo esencial en la vida de nosotros. Y realmente nuestra relación con Dios depende de la fe, pero fe con conocimiento. ¿Con conocimiento en qué? En la palabra. ¿Por qué? Porque hay mucho conocimiento secular, hay mucho conocimiento religioso que hace que nosotros, a la hora de comprender la palabra del Señor, fallemos. A la hora de relacionarnos con Dios, fallemos, y entonces nuestra fe no esté puesta realmente en Cristo, porque debe estar puesta en Cristo. ¿Por qué? Porque cuando la gente cree
que solamente hay que pedirle a Dios y creerlo sin dudarlo, va a entrar en varios dilemas. Uno, ¿qué tanta fe tiene para ser capaz de no dudar? Entonces, cuando se le demanda esa cantidad de fe, la persona dice no. Entonces, el que no tiene el conocimiento, vea, usted no recibe porque le falta fe. Entonces ya le puso la X. Entonces la gente, y eso que es dañino, se va en uno. Y la gente dice, no, yo no puedo recibirlo porque en verdad yo no tengo fe. Porque lo que hay que tener es mucha fe en Dios. Y eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice, si tuvieres fe como un grano, o sea que usted lo que necesita es tener así. Eso es suficiente. Cuando su fe es así, cuando usted no siente que tu confianza es así de grande, sino que siente que es pequeñita, eso te hace depender de Dios. Amén. Pero cuando usted siente que la fe es grande, usted no depende de Dios, usted depende de sí mismo. Usted tiene la confianza en que su fe es la que va a hacer que se mueva algo. ¿Sí ve la diferencia? Porque usted siente la confianza. Eso es como cuando el músico, el predicador, dice, no, este mensaje yo lo tengo ensayado. Esto yo lo he predicado no sé cuántas veces. Bueno, yo esta enseñanza de la carta a los Colosenses la enseñé hace meses. Todos los días enseñaba. Y yo estudiaba todos los días prácticamente de Colosenses 2 horas para enseñar 30, 40 minutos. Todos los días ensayaba. Así que yo estaba preparado. Ahora volví a retomar porque orándole al Señor me puso la necesidad. Pero ¿qué cree usted? No, yo ya tengo todo un bosquejo, porque aquí no sé cuántas páginas tengo escritas de la carta. Muchísimas. Y estoy mirando nuevamente porque tengo una responsabilidad y yo no me puedo confiar. No, yo ya di, porque yo estoy hablándoles a la iglesia y hay una necesidad que Dios quiere obrar en la iglesia de acuerdo a la necesidad. Entonces, por más de que yo me crea súper entrenado, tengo que reconocer que esto no depende de un orador entrenado, que esto depende de la presencia y del Espíritu de Dios, que Él es el que obra en la iglesia. Lo mismo que el músico, el grupo musical dice, no, nosotros estamos entrenados en esta, vamos a salir súper bien. Cuando ellos se creen autosuficientes, de que ya están suficientemente entrenados y ensayados, arranquen a ver. Entonces, cuando eso pasa, el uno dice, ahí pasó algo, fue usted, y el otro dice, no, fue el otro, porque uno nunca se agacha para reconocer, fui yo el que me equivoqué. Pero cuando uno pasa aquí y está así con eso, no grande, sino pequeño, entonces usted pasa agachado, reconociendo y dependiendo de Dios. La fe es eso, es el reconocimiento que cualquiera hace de Dios, pero en dependencia absoluta de que si yo me muevo, que si algo pasa, no es por mí, es porque Dios es el que lo hace todo. Gloria al Señor. Entonces, eso se llama fe en Cristo Jesús. Gloria a Dios. De lo contrario, entonces uno sí ora. No es que no tenga prácticas cristianas o rituales. Uno sí ora, pero hemos oído de personas cuando les viene una situación complicadísima a su vida, después de que les vino esa situación tremenda, ya no vuelven a contestar el teléfono más. Hasta ahí llegó. Hay gente que después llega a decir, vea, yo ya no creo en eso, yo no sé por qué perdí el tiempo.
Y entonces uno se pregunta, ¿y entonces qué pasó? ¿Perdió el tiempo o nunca conoció a Dios? Porque el que conoce a Dios es capaz de pasar por lo que sea. O sea, no será él, sino Dios lo atravesará aún por el valle de sombra de muerte, y va a pasar y va a salir ¿qué? Victorioso. Va a salir bien librado. Bendito sea el Señor. Pero ¿cómo se consigue eso? ¿Cómo se alcanza? Entonces, debe ser que esa persona se da a la tarea de ¿qué? De oír con atención la palabra del Señor. Una de las cosas en las que hemos tenido algún cierto desacierto, que hablamos ahora con los chicos que nos ayudan aquí en Decon, es que, por ejemplo, hemos puesto a enseñar, nosotros abrimos una puerta para el servicio. O sea que quien quiera llegar hasta aquí a cantar una alabanza, o a dirigir, o a hacer una lectura, ¿cuál sería la puerta de entrarlo para que entre a lo que llamamos nosotros servicio? Se llama escuela dominical. El departamento donde hemos entrado a todo el mundo, entonces lo metemos como un auxiliar, o sea, una persona que acompaña. Entonces, a muchos de nosotros nos hicieron eso. Creo que la gran mayoría hemos sido maestros. ¿Sabe que te puedo decir una verdad? No todos los que han sido maestros son maestros de escuela dominical. Simplemente los metimos ahí, pero no son maestros. No tienen vocación para eso. Peor, ¿en qué hemos fallado? Que ponemos a una persona nueva a que enseñe a un niño de 3, de 5 años, de 7 años, cuando tiene su mente en blanco. Cuando todo lo que yo le enseñe, eso será su fe. Y si ese maestro que tiene 1 año de convertido, 1 año y medio de convertido, que no sabe ni siquiera qué son las doctrinas fundamentales, y si yo le pusiera a enumerar qué son doctrinas fundamentales, o dígame algunas, quedaría perdido. Pero ese resulta ser el gran maestro de escuela dominical. Entonces, desde allá, en eso hemos fallado. ¿Por qué? En universidades donde la educación, por ejemplo, en países de Europa, uno de los países más desarrollados de por allí y que tiene el nivel más alto de educación para los niños de primaria, el maestro tiene que tener mínimo una maestría para enseñar niños de 5 años. O sea que allá hay gente con maestría y doctorado para enseñar a un niño. Y alguien diría, eso no tiene sentido. Pero los que saben que para formar a una sociedad, para formar un grupo de personas que realmente lleguen a ser útiles, hay que tenerles un maestro capacitado. Así que, volviendo al tema con este ejemplo, ¿qué cree usted que si yo al llegar al Señor necesito aprender de la palabra de Dios? Porque cuando yo llego al Señor tengo 0 conocimiento de Dios. Yo sé de la existencia de Dios. Sé genéricamente que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios ayuda. Eso lo sabe un resto de humanidad y no sabe más nada. Pero cuando yo llego a Cristo, entonces voy empezando a aprender. Yo tengo que matricularme en una escuela. Por eso es importante que quien predica la palabra, lea la palabra, tenga una relación con Dios, comprenda la palabra y haya sido llamado para enseñar la palabra. O sea, que tenga un don de predicar la palabra. De lo contrario, no fundamentaría a nadie en nada.
Y eso es lo que el Señor quiere, que haya una iglesia que tenga un fundamento de fe, pero esa fe de verdad esté en la palabra. Porque voy a ir en la siguiente frase del versículo 4, que en ese creo que terminaremos. De las noticias de la fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. Una de las cosas difíciles para la humanidad es relacionarse. ¿Por qué? Por la diferencia. Y eso tampoco es ajeno a nosotros como pueblo, como iglesia. No es ajeno. Porque nosotros somos todos diferentes. Así somos. Así como somos diferentes de físico. Porque el uno es alto, bajito, el otro es gordito, el otro es de color, el otro es blanco, el otro es amarillo, etcétera. Somos diferentes. Así también nuestro carácter, nuestro temperamento, somos diferentes. Y yo puse un ejemplo esta mañana y voy a volverlo a retomar. Y es, porque creo que me ayuda mucho a ilustrar. Volvamos al grupo de alabanza, al grupo de música. En música, las voces, los que cantan, tienen una cosa que se llama registro. El registro es en dónde está ubicado. Este tiene un registro bajo, este tiene un registro medio y un registro mucho más arriba. Entonces resulta que cuando se ensambla un grupo, ¿qué es lo que hace que ese grupo tenga algo especial? La diferencia. Si una persona que conoce de música va a elegir un grupo, va a formar un grupo, no puede elegir, entonces venga a todos los que tengan este registro aquí abajo, porque solo tendría bajos y necesita contraaltos y altos. Entonces por eso cuando empieza el que va a comenzar la canción, da lo que se llama la tónica. La tónica es el tono de donde está la canción. Pero resulta que a alguien que tiene un registro muy alto le queda grave y no puede entrar. ¿Y qué hacen si a ese grupo no se entrena con alguien que los enseñe? Entonces va a decir, no, hermano, yo no puedo cantar. Porque es que a mí me han dicho eso. Músico, hermano, yo no puedo cantar. Vea, ese hermano siempre pone ese tono es en las nubes y yo no puedo cantar. Así que yo no sirvo para eso. Entonces, ¿quién está tocando hoy el piano? Ah, no, fulano tal, no, yo no puedo cantar con él. Pero ¿cómo entonces hacemos para tener un grupo musical? Necesitamos que haya quien lo dirija. Y necesitamos empezar y decirle, su voz, su registro alto, lo necesitamos aquí. Su registro medio, su registro bajo, todos lo necesitamos. Y cuando armamos aquí, toda esta gente cantando, y todos, porque al inicio, todos cantan, porque la gente normalmente, yo llegué a una congregación y yo vi, aquí la gente canta, aquí la gente, yo oí la iglesia y dije, qué gente tan impresionante y afinada todo el mundo. Todo el mundo canta. Yo dije, ¿por qué no cantan solo? ¿Por qué hay solo dos voces? Bueno, me dieron alguna justificación. Claro, como yo no soy músico, pero bueno, uno como pastora ahí va aprendiendo y tiene algunas ideas. Entonces yo llamé a los músicos y les dije, quisiera ver por lo menos 4 voces ahí.
Entonces una hermana dijo, no, lo que pasa es que aquí, si ponemos 4 voces, el sonido que tiene eso se siente que no se entiende. Digo, entonces por eso hemos decidido tener solo 2 voces. Bueno, esa era una verdad. Pero como no, todas las verdades no son absolutas, y menos las que decimos los hombres. Esa era una verdad subjetiva. Entonces yo me puse a investigar qué era lo que estaba pasando. No, ahí no habían voces, o sea, ahí todos cantaban en el mismo. Cuando todos cantan en el mismo tono, y si pongo 6 micrófonos, Señor bendito, eso queda como a reventar. Y empezamos a trabajar y Dios nos fue dando hasta que empezaron a formarse en las voces. Porque al comienzo entonces todos chocan. Entonces dicen, no, más bajito, y empiezan a pelearse por el tono. Pero la canción tiene un tono especial para cantarse y los otros se van acoplando hasta que se encaja eso. Y cuando usted escucha 3 personas, un grupo cantando en voces, qué cosa tan extraordinaria, tan linda. Pero eso requiere ¿qué? Disciplina. Eso requiere gente ¿qué? Eso no se da porque dice, no, yo sé cantar. No, eso se necesita traer la gente y traer las voces y ponerlos aquí y empezar a escucharlos, y usted va a hacer esta voz y el otro va a hacer esta voz y el que está dirigiendo lo va corrigiendo. No, te cruzaste, te pasaste para esa, volvamos otra vez. Eso requiere ensayo hasta que todo se acopla. El evangelio, para poder vivir como dice la Biblia en el amor de Dios, tenemos que oír a Cristo, porque todos somos diferentes. El uno tiene un carácter más fuerte, el uno dice las cosas así recias. Hay gente que dice las cosas así sin ponerle un poquitico de silocaína, o sea, sin ponerle un poquitico de anestesia, y no llega y pone la vacuna así. A mí me ponen Neurobión, porque ese ayuda para los músculos. Pero el Neurobión es una inyección que ese líquido duele. Y hay unas enfermeras que llegan y le ponen a uno así. Santo Dios, usted sale que siente como candela por toda la pierna que le sube hasta la coronilla. Pero a mí hay otra enfermera o otros boticarios o de farmacéuticas que me ponen el Neurobión y no siento como si fuera un diclofenaco o como si fuera una dexametasona así. No siento. Entonces, fíjate que cada persona tiene una profesión, pero ¿cómo actúa? Entonces, hay gente que dice las cosas así, ¡pra!, golpea al otro con lo que le dice, pero hay gente que habla así con toda la amabilidad, que le da vueltas, que lo rodea. Hay otro que no lo rodea, sino le dice así, ¡pa, pa, pa! ¿Cómo hacemos si tenemos esas diferencias para poder acoplarnos y que el Señor nos llame a nosotros y diga que ha oído de nosotros, de la fe en Cristo Jesús y del amor que tenemos a todos los santos? Porque aquí se trata de eso. Aquí se trata de una familia que logremos vivir como hermanos. Amén. Que no haya diferencia. No, ¿quién va a tocar el piano? No, hoy viene el hermano Luis. No, yo con ese hermano que me voy a... Yo no puedo tocar, ese siempre toca, coge unos tonos allá que quién lo va a alcanzar. Yo prefiero no ir por allá. No, pero si Dios te llamó, necesitas ir, que el hermano es un músico, que él sabe interpretar una canción en el piano y que él está también interpretando en las voces una canción. Necesitamos es que vaya y te acoples a él, que escuches al grupo, que te metas ahí, aunque no te sientas bien, que aprendas. Eso es lo que necesita la iglesia, venir para oír la palabra de Dios, aunque en algún momento la palabra sea como dura, sea como que no, que eso no es para mí.
pero que usted pueda recibir la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque te va a hacer que acoples con el hermano. Amén. Así como llaman ahora al grupo, que ensamble. El ensamble musical, ese es un término, no sé si eso sea nuevo, pero lo cierto es que yo escucho a veces aquí, lo escucho a ustedes, y cuando estábamos cantando hace rato, en algunas canciones uno siente una cosa especial. ¿Por qué? Porque todas las voces, aunque no hay voces aquí, se ensamblan. O sea, hay algo que se conecta, tanto que se conecta a la iglesia, y que hay como una sola voz. Bendito el Señor. Hay una sola alabanza, hay algo que fluye así. Aleluya. Oiga, eso me encanta a mí del culto. Porque el culto no solamente es que un grupo cante bien, el culto es que todos adoremos bien. El culto es que todos nos conectemos con Dios. Eso es el culto. Pero el culto tiene que llevarnos ¿a qué? A una práctica y a una vivencia personal, y es que tengamos amor los unos por los otros. Es que nos amemos, es que valoremos, bendito sea el Señor. Porque yo les estaba contando algo que me pasó en Boyacá. Yo llegué a Boyacá con mi esposa y mis hijos, y entré a un almacén. Y entré, y a mí se me quedó eso grabado, porque fue una gran lección que Dios me dio. Y entonces entré, y una persona que me dice: buenas tardes, señor. Y yo quedé como trabado ahí porque no supe responder. Y cuando sigo así avanzando, buenas tardes. Y ya como que uno, por lo menos como que uno mueve la cabeza. ¿Por qué? Porque ya no tenemos eso en nuestra cultura. Nosotros ya no saludamos a nadie. Y entonces yo dije: bueno, ¿será que esa es cuando sale la persona que atiende el almacén? Dice: muy buenas tardes, señor, ¿cómo están? Y nos da qué tremendo saludo. Y dije: bueno, quién sabe qué pasaría en este almacén, gente como extraña. Había gente serían como de por aquí o qué. Bueno, fuimos entrando a otros negocios y al restaurante, la misma situación. Gente en un restaurante comiendo y saludando. Esto es una cosa rara. Yo vengo de Santander. Vea, me voy sintiendo tan mal. Yo dije: yo supuestamente soy un ministro del evangelio. Soy una persona amable. Y aquí hay un poco de gente que no son de la iglesia y me saludan con un respeto y una amabilidad que yo me sentí muy mal. Y dije: ¿cuánto hemos perdido? ¿Cuánto hemos perdido? Porque usted aquí entra a un almacén y hay veces usted necesita algo y usted mira, lo revisa y mira hacia allá al fondo allá, y otra vez, y mira a ver si reacciona la persona que está atendiendo el negocio, a ver si viene a atenderlo. ¿Y cuántas veces la persona no viene? Bueno, yo estuve en ventas también, y a uno le enseñaban supuestamente a conocer el perfil del que compra. Y entonces nos enseñaban que aquellas anécdotas de personas que venían a comprar, que venía un señor con una mochila, un campesinito que entró a un negocio de venta de maquinaria agrícola, y ese viejito ahí todo así como maltrechado, y miraba así, y todos los vendedores allá sentados. Oye, y el viejito entró y miró y nadie se paró. Pero como ahora en los centros de comercio se ha vuelto algo común, y es que si aquí hay negocios de almacenes, entonces toda esa cuadra hay de almacenes. Entonces, si es de ferretería, por ahí es de ferretería. Allá habían bastantes almacenes agrícolas. Entonces el viejito salió
todo quietico, y entró al otro. Cuando se dieron cuenta los vecinos y que ese señor no sale y hay movimiento, ese señor entró y se compró no sé cuántos tractores. Porque sencillamente los que estaban ahí atendiendo no lo quisieron atender porque le vieron que ese señor no compraba ni un pan, que iba a comprar una máquina de muchos millones. Y eso es la sociedad en medio de la cual vivimos, una sociedad que perdió toda atención, que perdió todo estímulo por el prójimo. Y Dios quiere que la iglesia tenga algo que la identifique, y es que por lo menos nos preocupamos por nuestros hermanos en Cristo, porque somos una familia. Mostramos el amor que tenemos para con todos los santos. Gloria a Dios. ¿Acaso no hemos perdido eso? Ya ni siquiera nos saludamos. Pero un saludo, ¿cuánto vale? La buena atención a una persona, ¿cuánto vale? Usted que tiene negocio, valga aquí la cuña. Usted que atiende personas, usted que vende servicios, ¿cómo atiende usted a la gente? De eso depende que te vuelvan a llamar, que vuelvan a entrar, que vuelvan a probar la comida tuya, de cómo yo lo atiendo. Pero dice la Biblia, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero de muchos que no conocen al Señor, y no se puede apagar el amor que tenemos nosotros en Cristo Jesús, porque es el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Nosotros tenemos no cualquier amor, nosotros tenemos el amor de Dios, el que es capaz de relacionarse, el que es capaz de ver la diferencia del hermano que tiene conmigo, pero hay algo que es capaz de borrar eso y que es capaz de decir, bueno, oiga, qué lindo con esa persona. ¿Cuántas personas nosotros vemos con el carácter, con la cara que tiene? Porque algunos no tenemos una cara bonita en ningún sentido, ni simpáticos, ni tampoco esa cara bonita de que, sino cuando lo ven a uno. A mí me han dicho en otras congregaciones donde he estado, dicen, no, hermana, le dicen a mi esposa, es que queremos hablar con usted porque ese hermano allá se ve, es que como ahora ustedes no me ven antes del culto, porque yo siempre en el tiempo normal yo me sentaba ahí venía y me arrodillaba y ahí estaba siempre todo el culto. Entonces yo me sentaba a mirar la iglesia y decían, no, y el hermano Juan está como bravo, si le ven esa cara que tiene, así, esto le nota. Y yo que quería hablar con él, pero no, mejor no. No hablamos con él, está bravo hoy. Porque es el ceño aquí, se le ve eso. El hermano Juan está mal geniado. Es más, hasta a veces, hasta en mi familia, mis hijos, pueden, está bravo papá. Porque yo no puedo hacer diferencia entre estar preocupado o bravo, molesto por algo. Yo siempre me pongo así. A eso estoy pensando, pero mi semblante está mandando una imagen a la gente, y eso la persona lo interpreta de acuerdo a lo que está mirando. Dice, no, está bravo, que no le vamos a acercar. A veces nosotros no nos damos la oportunidad de conocer a las personas, porque esa persona a veces que se ve bravo así, o que tiene una voz así recia, o que habla así, ok, dicen, vaya, haga eso. Y que me mandó como regañándome. Te regaña. Pero a veces uno no se da la oportunidad de conocer a las personas, sino que esa es la manera como a él lo educaron, como lo criaron. Pero claro, cuando uno viene a la iglesia, Dios le va sacando a uno todo ese porque al árbol, los árboles hay que podar, los árboles, muchos de los que dan fruto hay que podarlos. Y aquí está la palabra de Dios que va
va podando, o sea, le va quitando, le salen unas ramitas, unos chamizos ahí, unas puntas que chocan, que pegan. Entonces, ¿qué hace el podador? Va y se la quita. Dios, a través de la palabra, nos saca a nosotros los defectos. Amén. ¿Y qué hace? Nos los va cortando. ¿Para qué? Para que eso tosco dice, oiga, usted es mal geniado, usted es cara brava, cara de piedra, decía un pastor. Pero en Cristo Dios me va moldeando hasta que me hace una persona tierna, dócil. Tal vez no me va a cambiar la cara, pero el carácter Dios me lo moldea. Gloria al Señor. Me da un carácter afable, tierno, un carácter que me pueda acercar a las personas. ¿Por qué? Porque es que uno debe aprender, hermano, en la familia, en el hogar, uno necesita aprender a relacionarse con las personas, con la gente, a sonreír. ¿Por qué? Porque la vida también tiene gratos momentos. Bendito el Señor. Hay que también sonreírle al hermano. Hay veces que el hermano no necesita muchos gestos, sino una sonrisa que alguien le haga y que le diga, oiga, me alegro de verlo, qué bendición, y le sonría, estoy contigo. ¿Por qué? Porque ese es el amor que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos. Bendito sea el Señor. Aquí estamos por la fe, y si usted cree por la fe, podrás llegar a vivir esta bonita experiencia de vivir como hermanos. Amén. De vivir como hermanos y que se rompa. Vea, una de las cosas que hace fuerte una familia es que tengan comunión. Usted conoce familias que aunque están lejos, se llaman, buscan alguna oportunidad y se reúnen. Esas familias siempre tendrán algo muy grande e importante. Esas familias serán capaces de reponerse frente a cualquier situación que venga. Pero hay familias, hay otras familias donde se hablan cada vez que hay un muerto. Yo no sé cómo se las arregla uno, pero se consigue hasta el teléfono de esa. Y yo he vivido, mire, yo he vivido experiencias. Yo estaba en un funeral y me dicen, vea, ese es tu primo. Ese es tu primo. ¿Cuántos años tiene? 50 y tantos de años. Ya era un viejo. Ya estaba como yo, de más de 50 años. A ese tiempo uno conociéndose con la familia. Eso significa que son familias que tenemos gente que está muy alejada. Nosotros, por causa del Evangelio, mi papá se convirtió hace más de 40 años. Él estuvo en la iglesia trinitaria, o sea, mi papá tiene más de 50 años de estar en el Evangelio. Y mi familia era de esa acérrima católica extrema, que dejaban de hablarle al familiar por ser evangélico. Pero era totalmente, nosotros yo ya en Cristo, yo saludaba a mi tío, porque nos enseñaron nuestra cultura antigua, ahora todo se acabó, pero uno tenía ese respeto de decirle, la bendición, tío. Eso hoy no existe. Y yo saludaba a mi tío cuando me lo encontraba, porque yo trabajaba allá en la ciudad y él trabajaba, y nos lo encontrábamos y él volteaba la cara para otro lado. Pero yo siempre lo saludaba. Se murió sin saludarnos. O sea, años y años y años lleno de odio en su corazón. Pero era un religioso de esos a morir. Vean, eso no le puede pasar a un cristiano. Porque si a un cristiano le llega a pasar eso, no ha conocido a Cristo, así de sencillo. No conoce el amor de Dios.
porque el amor de Dios nos ayuda a perdonarnos. Amén. El amor de Dios nos ayuda a ver las diferencias y ver que lo que el otro tiene, porque si el otro habla así, pues es importante, porque quizás yo no soy capaz, yo le doy vueltas para decir algo, pero en algún momento yo necesito a esa persona que es así arrojada, que es así intrépida, para que en algún momento hable y me ayude en una debilidad que yo tengo. No soy capaz de expresarme. Por eso en una familia, ¿qué tal que todas las familias fueran lo mismo? Imagínense en un grupo de hijos, de hermanos, que todos fueran lo mismo, todos así calladitos, así. No, tiene que haber uno que sea así, abierto, que hable, que no sé qué más. Se necesita eso en la familia. La iglesia necesita eso. Por eso no podemos buscar que la iglesia seamos todos iguales. Seremos todos iguales en nuestra manera de creer. Amén. En nuestra manera de actuar, pero nuestro carácter será diferente. Entonces habrá un hermano que pasa aquí todo asustado y el otro dice, ¿qué cuento de temblar allá? Pase así firme, al altar uno ya se para así. No, deje al hermano que pasa así, porque se pasa teniéndose de aquí del púlpito, tratando de esto, y está así asustado y le tiembla así el micrófono. Pues déjelo así. Amén, porque no lo podemos cambiar. Esa persona así, pero usted puede con libertad expresarse. Eso es que nosotros amemos a esa hermana. Uy, no, mire, van a pasar a esa hermanita. Uy, no. Yo no sé por qué vine hoy a culto. Va a pasar a esa hermanita que eso se enreda, se traba. ¿Eso para qué? Pero esa es la gran virtud que tiene la iglesia, que Dios nos recibió a todos así. Amén. Nos recibió a todos, nos ama a todos, nos cubrió con su gracia. Y ahora somos un pueblo y somos una familia, y Él quiere que nosotros le sirvamos. Necesitamos gente sirviéndole a Dios. Sirviéndole, porque estamos en el tiempo en que no hay una iglesia que quiera servir a Dios. Dentro de esa comunidad hay mucha gente que tiene muchísimas excusas. No hay un compromiso para servir a Dios, pero qué lindo que haya gente que quiera servir a Dios. Claro, tendremos hermanos. Yo quiero cantar, hermano. Yo cantaba en la iglesia. Bueno, no lo podemos pasar de una a cantar. Vamos a entrenarlo. Vamos a mirar su testimonio primero. Amén. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene unas características. Gloria a Dios. La iglesia tiene que ser bautizada en el nombre de Jesús. Tiene que haberme recibido el Espíritu Santo hablando en otras lenguas. Tiene que ser una persona de testimonio. Aquí no va a servir, o sea, no va a ministrar. Voy a hacer aclaración de ese término, porque servir es lo que hacemos desde el día en que nos convertimos a Dios. Pero todo el que pasa, coge un micrófono aquí, ministra a la iglesia. Así que ministrar no es algo que se pueda hacer con una persona de la noche a la mañana. Tenemos que hacer un proceso, pero tampoco vamos a esperar entonces que la persona que pase aquí ya se la sepa todas. No, que hasta que no esté preparado. No, hermano, usted tenemos que entrenarlo. No, porque a nosotros nos dieron la oportunidad de predicar cuando no teníamos ni idea. Nos dieron la oportunidad de hacer un sermón, de construirlo, cuando no sabíamos ni por dónde se empezaba eso. Nos dieron la oportunidad, bueno, apóyenos en el grupo de alabanza, y a veces resultamos ahí con el micrófono y apenas tratamos de leerle los labios al otro para cantar la canción, porque ni siquiera nos la sabíamos. Y nos dio el Señor la oportunidad. Por eso no podemos creernos gente tan grande y tan importante para menospreciar a otro. Al contrario, tenemos que entender que si Dios nos llamó y nos eligió y nos ha capacitado, entonces Dios también puede entrenar a esa persona nueva que ha llegado. Amén. Y la puede preparar. Pero para eso se necesita una cosa: amor hacia todos los santos. Amor. Vamos a estar en pie. Se necesita de verdad una reflexión. ¿Cómo vivo yo?
¿Hasta dónde ha llegado el Evangelio a mi vida? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Qué le estoy permitiendo yo al Señor que haga en mi vida? Cuando yo voy oyendo la palabra de Dios, me va transformando a un pensamiento, ya no el mío ni del mundo, sino al pensamiento que está aquí, el pensamiento de la palabra, y me va formando. Entonces yo veo en todos los hermanos que gente valiosa, gente importante. A uno le preocupa, por eso yo a todos los líderes les digo esto, y de pronto ya se lo he dicho a algunos y se lo voy a repetir. Se lo diré hasta el día que me vaya. Tienes una tarea, formar a alguien. Si tú tienes el don de dar, forma a alguien como tú, que tenga lo mismo. Si tienes el don de cantar, forme a alguien que cante. Si tienes el don de tocar un instrumento, la capacidad, forme a alguien que cante un instrumento. Ese no será tu rival, no te va a quitar el cargo en el próximas vigencias. Ese será alguien por el cual tú vas a recibir una recompensa. Esa será una persona que el día que usted no pueda ir, que no pueda estar, va a estar ahí. Tendrás la dicha de que formaste a uno. Yo solamente le dejo esa tarea, por lo menos yo voy a formar a uno solo. La iglesia crece cuando se hace eso. Cuando alguien es capaz de formar a alguien con lo que tiene. Porque yo entendí algo, cuando yo llego a una congregación, yo oro a Dios para que Dios bendiga la iglesia. Y le pido a Dios, como les conté hace rato, o en la otra escuela dominical, que estoy orando para que Dios nos dé, bueno, muchas cosas. Pero entre ellas, estoy orando por el grupo de música. Y no solamente yo estoy orando para que tengamos unas voces bonitas y unos instrumentistas muy buenos, sino yo estoy orando para que Dios me dé ministradores de alabanza. Eso es otra cosa. Gente que canta, hay mucha gente, pero gente que ministre es otra. Y yo creo que Dios es capaz de darle ese don de ministrar. Aleluya. Y así yo predico, Dios me dio a mí un don, yo tengo un talento porque por eso soy pastor. Pero con los hermanos que yo me voy acercando y los voy formando y voy orando por ellos, ¿qué terminan siendo? Dios les da de lo mismo que yo tengo. Por eso le digo a usted, mi hermano, que lo que usted le dio el Señor, usted lo puede compartir, porque si lo recibiste de gracia debes compartirlo. Gloria al Señor. Usted entonces no se puede quedar y quedar ahí en la iglesia como alguien que no es insignificante, sino que usted vino a la iglesia porque Dios te llamó y tienes un valor importantísimo aquí. Gloria al Señor. Y aunque apenas tengas un mes, 15 días de estar asistiendo, o tengas 40 o 50 años, para Dios usted vale igual que yo, que estoy predicando el evangelio como pastor, porque el precio suyo y el mío fue el mismo de la cruz. Bendito el Señor, para que usted sepa el gran valor que tienes, pero para que se dé cuenta que el hermano que está al lado tiene valor. Para que usted mire a los hermanos, mire a alguno hacia el lado, y ahí en su mente usted se dé cuenta, mi hermana tiene un valor importante y podría ser aquí algo grande. Cuando nos miremos así, ya no solamente física, sino en el corazón, vamos a ayudarnos.
seremos una gran familia. Gloria al Señor. Y esta iglesia crecerá. Tendremos mucha gente sirviendo. Ese es mi sueño antes que Cristo venga. Poder ver una iglesia que adora a Dios, que aquí el Espíritu Santo sea tan impresionante, que alguien que pase por allá tenga que venirse para acá. Que aquí, mientras esté predicando la palabra, alguien esté siendo sanado. Que si entra una persona que está poseída por un espíritu, sea liberada cuando entre aquí, porque aquí hay una iglesia que se respira Espíritu de Dios. Amén. Una iglesia santa, una iglesia fiel. Soberano Señor. Poderoso Señor de gloria.